El prosecretario general de la Asamblea, John de Mora, acudió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para notificar a la mayoría de integrantes de este organismo sobre el juicio político que debería enfrentar en el Pleno este miércoles 14 de agosto. Su presidente, José Tuárez, calificó a este proceso como un atentado contra el régimen democrático y jurídico de la República. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, los protagonistas de la noticia están en Notimundo Estelar. Está ahora mismo con nosotros el arquitecto Patricio Donoso, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional, miembro portal del Consejo de Administración Legislativa también. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Freddy, igual María del Carmen, muy amables, muy gentiles por la invitación. Gracias por su tiempo, asambleísta. Y la Asamblea Nacional en esta semana va a tener una intensa agenda de fiscalización. Si no estamos mal, hay al menos programados 2 juicios políticos que van a llegar ya al Pleno de la Asamblea. El primero, que sería el día de mañana, en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud. Y el miércoles en contra de 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, con su presidente a la cabeza. Así es, y María del Carmen leyó hace pocos minutos una información inherente a unos comentarios del padre Tuárez, del cura Tuárez, del señor Tuárez, y lo diré medio en broma y medio en serio, porque todo esto parece una broma. Yo solo tengo 10 dedos, porque si tuviese más, contaría con mayor celeridad y puntualidad los errores cometidos por el cura Tuárez. Comete tantos que ya faltan dedos para contarlos, y los cometió desde el primer día, aún antes de posesionarse. Ya dijo que solamente hablaba con el gran jefe, luego dijo que Taita Dios se le apareció y le dijo que lleve adelante una asamblea constituyente, como que Dios, y yo siento vergüenza como católico que soy, que un padrecito haga suponer a la opinión pública que Taita Dios está preocupado por la constituyente en el Ecuador, cuando Dios se preocupa por todos los seres humanos en el planeta Tierra y en todos los que hayan. Entonces, cuando escucho lo que María del Carmen leyó, me da un poquito de mayor vergüenza. ¿Cómo puede decir que es un atentado si es un acto fiscalizatorio que está en la Constitución? Parece que el cura Tuárez no leyó el artículo 106 de la Constitución, que dice que todo funcionario público, no habrá funcionario público exento de rendir cuentas. Y lo que se hace en un proceso fiscalizatorio es rendir cuentas. Y nadie debe asustarse de un proceso fiscalizatorio. En el mundo entero los hay. Han visto ustedes en España como todas las semanas va el presidente del gobierno español a rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados. Funciona en todo el mundo. Lo que tiene que hacer el cura Tuárez y los otros restantes 3 miembros del Consejo de Participación, ir a la Asamblea a presentar sus pruebas de descargo frente a las pruebas de cargo que fueron presentados ya en la Comisión de Fiscalización y que el día miércoles serán presentados por los 2 legisladores interpelantes, Yanine Cruz y Raúl Tello. Por tanto, aquí hay que cumplir las cosas conforme manda la Constitución, porque le guste o no al cura Tuárez, vivimos en un régimen de derecho y hay que saber aceptar las cosas. Vale decir, asambleísta Donoso, que la suerte de José Tuárez, Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez está echada, en el sentido en que ¿habrá los votos suficientes como para censurar y destituir a estos funcionarios? Por lo menos en cuanto a que el juicio se lleva adelante, sí está echada la suerte, porque el juicio va, sin duda alguna. En cuanto al resultado, hemos de suponer que habrá un determinado resultado, que usted bien lo dice. Lo que pasa es que cuando hay un juicio hay que esperar el resultado del mismo, sino ¿para qué se hace el juicio? Hay que esperar. De pronto las pruebas de descargo, lo dudo, pero así es el debido proceso, pueden ser importantes. Por eso se hace un juicio político. Pero ¿cómo podría descargar el hecho de no Yo lo veo difícil. A responder preguntas en la Asamblea, de no haber realizado las gestiones que tiene a su cargo como presidente del Consejo? El desacato que hizo ante la Corte Constitucional, el tema de su declaración patrimonial, que parece que no era tan exacta, y ahí puede haber perjurio.
porque es una declaración juramentada ante la Contraloría y frente a notario público, el tema de ciertas mentiras aparentes en su pasado laboral, el tema de haberse inscrito como candidato aún siendo afiliado a un partido político, lo cual de hecho de suyo no es malo estar afiliado, por supuesto que no, yo también lo estoy, pero la ley contemplaba que no puede estar 5 años antes de la inscripción. Es decir, hay algunos pecadillos que tendrá que explicar. Lo que decía yo es que el debido proceso le da a él el legítimo derecho a la defensa y el debido proceso, y por supuesto hay que respetar ese debido proceso. Él tendrá, y lo mismo las otras 3 personas que usted ha dado los nombres, estimado Freddy, tendrán 2 horas para presentar sus pruebas de descargo, incluso luego tendrán una réplica de 1 hora cada uno. Por tanto, esto tiene que esperarse. La paciencia de la gente tiene que estar enmarcada en lo que significa la Constitución. Este no es un proceso alejado del tema constitucional. Ahora, yo me he atrevido a pensar que la suerte podría estar echada porque, si no me equivoco, solamente algunos de los votos de la bancada o de la agrupación Revolución Ciudadana irían en contra del juicio político. El resto de bancadas, aún ni eso seguro, se han manifestado a favor de censurar y destituir a estos funcionarios. Aún algunos de la Revolución Ciudadana estarán de acuerdo en este proceso. Lo que yo puedo adelantar es que todos estamos, o casi todos estamos de acuerdo con el proceso. Algunos no lo están y tienen su derecho, es la democracia. La ventaja cuando se vive en democracia es que algunos, como yo, sí sabemos respetar la opinión desde el frente, y por supuesto tienen que respetar la opinión nuestra. Y frente a ello, por supuesto, este juicio terminará en su momento como debe ser. Más allá de que queremos, algunos, y ahí sí me incluyo yo primerito, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Freddy, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace 11 años y acudí a Montecristi a decirles que era una barbaridad lo que estaban haciendo con el señor Viciano y su combo, aquel español que vino a dar redactando. Es un quitanismo lo que acabo de decir. En Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador. Roberto Viciano Pasto. Exacto, vino a dar redactando la Constitución, la de Montecristi, y yo estuve en contra y les alerté del riesgo que era y de lo peligroso que era el desobedecer a Montesquieu y crear un quinto poder, cuando Montesquieu nos ha hablado del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y el tiempo me ha dado la razón, Freddy, y hoy estoy yo clamando por una reforma constitucional que implique no solamente eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, o tal vez quizás a través de una enmienda reducir sus prerrogativas, sino una consulta popular que no sea tan diminuta, que sea más amplia. Hay que hacer algo con el Consejo de la Judicatura, otro invento. El Consejo de la Judicatura debería ser, como siempre lo fue, una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, que ahora le cambiaron de nombre, se llama Corte Nacional de Justicia. Algunos creen que al cambiar de nombre todo funciona bien, le pusieron Asamblea Nacional y ya es una maravilla, cuando es el Congreso de la República. Y yo estoy gestionando una consulta popular un poquito más amplia, no tan diminuta, que haga algo con los transgénicos, que fue un serio error, y le habla un expresidente de la Cámara de Cultura que conoce el tema. Le hablo de que hay que eliminar esto del quinto poder en su totalidad, no solamente el Consejo de Participación, que hay que hacer algo con el Tribunal de Cuentas, que es parte de una propuesta no solo del Ejecutivo, sino de la Contraloría General del Estado. ¿Con qué objeto, Freddy? De cuidar la plata de todos, para que no se nos lleven al peso el país. Y por supuesto hay que hacer algo con el trabajo por horas, también hay que hacer una reforma constitucional. Claro, pero este es un criterio suyo, porque sí, claro, la iniciativa en este caso la tiene el Ejecutivo. Sin para duda. Una consulta popular. Bueno, no necesariamente, se pueden recoger firmas, y yo estoy pensando en que lo que está haciendo Pablo Dávila, el expresidente Gustavo Noboa, la expresidenta Rosalía Arteaga, Ayala Mora, Ayala Lazo, bien puede no solamente establecer que la designación de los organismos de control regresen a la Asamblea, las facultades me refiero, o de una autonomía, como hablan ellos, de una autonomía de la Fiscalía General del Estado y la bicameralidad, pero aparte de ello yo creo que es necesario el trabajo por horas. Y permítame 30 segundos, Freddy, para explicar esto. No hay derecho que no se pueda en este país contratar por horas. Yo lo hice cuando joven y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, y eso genera no solamente dignidad a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, sino que genera ingresos para ellos y sus familias, y sobre todo que genera la experiencia que usted bien sabe, Freddy, les va a hacer requerir años más tarde. Y algunos expertos dicen que no solamente implicaría esto, o la necesidad o el requerimiento de reformar el Código del Trabajo, sino que también hay que reformar la Constitución en cuanto a la prohibición del trabajo por horas. Si es que hay que hacerlo, seamos valientes y hagámoslo. Incluyamos en la consulta popular
una pregunta que haga referencia a la posibilidad de trabajo por horas, ¿por qué no? Sin que esto signifique hacer daño a los derechos adquiridos de los trabajadores, sin que esto signifique precarización, que en el fondo no es más que un discurso del siglo pasado. No, señor, no es precarizar nada, es preocuparse del 62% de ecuatorianos que no tienen empleo. Agotemos el tema del juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto está previsto que ocurra el día miércoles, pero porque se trata de al menos dos asambleístas interpelantes y 4 sujetos de interpelación. Así es. Esto podría dilatarse más allá del día miércoles. Esto podría alargarse si es que todos y cada uno de ellos hacen uso legítimo del tiempo que la Constitución les da, es decir, la ley orgánica de la función legislativa, que es 2 horas a cada uno. Podría alargarse, pero esto no importaría. Habría que trabajar hasta bien tarde el miércoles en la noche, o quizás inclusive suspender para continuar el jueves. Es prerrogativa del presidente de la Asamblea hacerlo. Por tanto, mi convicción es que esto tiene que ser resuelto de una forma u otra con la declaratoria de inocencia o culpabilidad antes de que termine la semana. ¿El efecto del juicio político cuál será? Inmediatamente la censura y destitución, si es que así se pronuncian los legisladores. Es en ese orden, justo el que usted acaba de decir. Primero es la censura, y si son censurados, luego viene la destitución de los cargos. Por tanto, esa es la programación que existe en todo juicio político, en efecto. Si son destituidos, significa que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá una nueva configuración interna. Así es. Porque entrarán a operar los alternos de cada uno de ellos. Es verdad, pero no son alternos de uno de cada uno de ellos en forma respectiva, Freddy. Son los que lograron mayores la 8ª, 9ª, 10ª y 11ª votación. Y entrarían aquellas personas que tuvieron esa votación subsiguiente a los que tuvieron la mayor votación. Por tanto, ellos tendrían que hacerse cargo del Consejo de Participación Ciudadana y en el seno del mismo elegir a su presidente y vicepresidente, porque 2 de los que están siendo enjuiciados, políticamente me refiero, son presidente y vicepresidente. Sin embargo, no vamos a cegar hasta que no se cierre el Consejo de Participación Ciudadana, que es un invento traído del señor Viciano, del chavismo, un error craso. Imagínense lo que es entregar a poquísimas personas la capacidad que no representan a nadie, además, la capacidad de elegir a los organismos de control, porque por último la Asamblea sí representa, bien o mal, a todo el país, porque ahí estamos 137 legisladores, Freddy, que ganamos las elecciones y que representamos a todas las líneas y corrientes políticas. Ahora, arquitecto Donoso, teniendo en cuenta que las causales con las que han sido llamados a juicio político estos 4 consejeros de participación ciudadana son diferentes, ¿existe la posibilidad de un resultado mixto, digámoslo? Sí. Que se termine censurando a uno y no a otro de los La posibilidad existe, sí, la posibilidad existe, exactamente, porque el juicio político es a cada uno de ellos y cada uno de ellos verá cómo presenta las pruebas de descargo en su legítima defensa. Por lo tanto, lo que usted manifiesta podría pasar, sin duda alguna, es parte del libre derecho a la defensa que cada uno tiene, sin duda. Analicemos ahora lo que está previsto en la Asamblea Nacional para el día de mañana, martes. Me refiero al juicio político en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud. Así es, aquí no cabe ya la destitución, pues ella ya no es ministra de Estado. Lo que cabe, si así resuelve el plenario legislativo con 91 votos, es la censura. Así es, eso es lo que cabe, pero todo puede pasar. Usted bien sabe que en democracia hay que siempre estar atentos a lo que piensen los otros. Eso es democracia. Ahora, y dentro de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, no necesariamente hay un ánimo volcado, como en el caso de los consejeros de participación, en contra de la exministra. Como yo soy un hombre siempre honesto, por supuesto hay que serlo siempre, y como decía alguien, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecérselo también. He de contestarle con absoluta objetividad que su lectura es la correcta. No existe el mismo ánimo que con respecto a los 4 miembros del Consejo de Participación. Sin embargo, pues mañana estaremos expectantes a ver qué sucede. Ciertamente ha perdido interés este juicio político dentro de la Asamblea, propiamente dicha, porque está fuera del cargo, evidentemente. Es verdad lo que usted dice. Pero la censura sí tiene un efecto práctico en contra de la exministra, arquitecto Donoso. Así es, no podrá ser funcionaria
pública, me parece que en los próximos 2 años. Así es la ley. Pero claro, su lectura es la correcta. Nosotros tenemos clarísima la posición, pero siempre hay que ver qué piensan otros grupos políticos y otros incluso independientes. ¿Cómo va a votar el bloque de Creo en este caso? Si es que las pruebas de descargo de la ministra no nos convencen, votaremos a favor de la censura. Bueno, no están seguros todavía. No, yo en lo personal sí, pero siempre lo que le dije al inicio de la entrevista, el legítimo derecho a la defensa me obliga, en forma ética, a esperar qué presenta, porque si ya estuviese decidido, entonces ¿para qué hacemos el juicio? Luego de estos 2 juicios políticos en materia de fiscalización, ¿qué está en carpeta? Todavía no hemos recibido en el CAL, yo soy miembro del CAL por 3er año consecutivo, ahora como segundo vicepresidente de la Asamblea, no hemos recibido nada. Por tanto, mi respuesta bien podría ser a su pregunta, nada. Sé que presentaron un juicio político a la ministra Romo, pero no hemos recibido nada, por lo tanto, nada puedo comentar al respecto, ya que yo seré uno entre 7 miembros que debe pronunciarse por el enjuiciamiento. En materia legislativa, ¿cómo está el tema? Porque entiendo van a evacuar estos 2 juicios políticos y se irán de segunda vacancia legislativa en este año. Así es, la primera fue en febrero, conforme la ley lo establece. Ahora bien, en cuanto a temas legislativos, hay varios temas, uno de ellos presentado por mí, y voy a ser yo ponente de la ley de reforma a la minería. Ese es un proyecto importantísimo, y perdóneme que lo diga a la opinión pública a través de FM Mundo, pero es importantísimo mi proyecto porque no solamente intenta eliminar rasgos de corrupción en la minería, que es, según dicen, el tercer boom que se viene en estos 40 años, la minería, sino que bien podría ser copiada para todas las áreas estratégicas. Me explico en 30 segundos. Yo pido, a través del proyecto de ley, que se eliminen los artículos 5 y 6 de la ley. ¿Qué dicen los artículos 5 y 6? El 5 dice que las empresas mineras internacionales, por solo serlo, no tienen obligación de pasar por proceso licitatorio. ¿Puede usted imaginarse, Freddy, semejante barbaridad? Y el 6 dice que es decir, que se les puede adjudicar a dedo. A dedo. Y la 6 dice aquellas que son estatales. En su momento, cuando pasó esta ley, yo me puse, léase PDVSA, mi estimado. Yo soy muy objetivo, muy respetuoso, pero muy objetivo. No es posible que exista la posibilidad de que alguien a dedo, por solo ser una empresa internacional y estatal, pueda entregar grandes contratos mineros multimillonarios a dedo. Y yo presenté este proyecto de ley, en su momento fue archivado, volví a presentar porque tengo razón y espero que la Asamblea, ojalá por unanimidad, apruebe mi proyecto, que deberá ser, en mi opinión, replicado a las restantes áreas estratégicas, precisamente para evitar la corruptela que hemos visto, francamente, con aquello de la eliminación del informe previo de Contraloría, y se firmaron acuerdos, digamos, contratos y anexos a los contratos en forma absolutamente indiscriminada. ¿Qué pasa con el Código de la Salud que está en plena? Hay un problema serio, y aquí también, como siempre, seré objetivo. El Código de la Salud tiene 2 nudos críticos, y seamos sinceros. El uno, el tema del cannabis y la siembra, y el segundo, el tema del aborto. Son 2 temas críticos que han impedido que exista acuerdo de las diferentes bancadas. Pero también hay un tercero que no es tan crítico, pero importante también, el referido a ciertas exageraciones de orden estatista en el Código de la Salud. Por ejemplo, aquello de que las farmacias o los fármacos no puedan ser vendidos sino solo en farmacias, o que las farmacias solo puedan vender fármacos. Esto segundo es lo que a mí y a otros bloques les preocupa, porque en pequeños pueblos del Ecuador, y yo conozco mucho, he recorrido el país entero, hay farmacias en que venden inclusive la pasta dental y el juguetito para el niño, y por ahí que aquí en Quito y en las grandes ciudades igual. Así es. Entonces eso tiene que ser cambiado, porque si no estaríamos cayendo en una prohibición que no tiene sentido. ¿Qué otro? El COIP. El Código Orgánico Integral. Exacto, ese sí tiene serios problemas, y aquí también nuevamente seré objetivo y les digo palmariamente, tiene serios problemas, serios, porque son reformas que ha venido tratando la Comisión de Justicia por meses, Freddy. Tiene, yo no sé el número porque cada vez aumenta, pero más de 400, 500 artículos, es un tema muy serio. Tal es que aprobamos el otro día por unanimidad, o casi, porque por ahí hubo un par de personas que no, aprobamos que se debata por libros, porque existen serios temas diversos. Yo estuve de acuerdo con el primer libro, aquel del comiso de bienes de aquellos que nos robaron. Eso tiene que haber un comiso, porque no hay derecho que sigan disfrutando de
de la plata mal habida o de los bienes mal habidos, a través del lavado. Usted sabe que con el lavado muchos de estas gentes inescrupulosas ahora tienen bienes, propiedades, edificios, haciendas, en fin. Eso tiene que ser comiso, les llaman los expertos. Yo soy arquitecto, no abogado, aun cuando soy legislador y conozco mucho de legislación y lo digo palmariamente, pero en ese libro sí estoy de acuerdo. Y yo claramente anoté y tengo mi registro, y yo soy muy cauteloso en que por ese lado yo sí aprobaría. Hay temas que son muy complicados. El tema del aborto, el aborto por violación múltiple, hay serios temas allí, incluso con el uso del cannabis en marihuana, el sembrío de los mismos. Muchos opinan, yo no soy experto en el tema, de que esto podría dar una posibilidad de que en el Ecuador se siembre indiscriminadamente. Es decir, hay serios nudos que todavía no han sido, los nudos gordianos no han sido desatados. Desatados se dice, ¿no? Desatados es la palabra correcta, gracias Brady. Y por lo tanto, ahí está el COIP, con posibilidades pocas de que sean aprobados, por lo menos de forma inmediata. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una rápida revisión a la agenda inmediata que tiene la Asamblea Nacional previo a su segunda vacancia legislativa, que entendemos se producirá la próxima semana, una vez que se logren evacuar los juicios políticos en su orden. Mañana Verónica Espinosa, exministra de Salud, y el día miércoles a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Arquitecto Donoso, muchas gracias por habernos atendido. Freddy, María del Carmen, yo soy el agradecido. Muy gentiles. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.